Em, Aquí, para transformarlo en potencia, una forma de recordarlo es que este elemento se llama base del logaritmo y también va a ser la base de la potencia. De hecho, si lo vemos aquí, la base del logaritmo va a ser la base del exponente, ese a que se llama el argumento, que está lo que está dentro del logaritmo, va a ser la potencia, el resultado, y el logaritmo, que el resultado del logaritmo va a estar en exponente. Quizá una buena forma de aprenderse eso es verlo así, como b elevado a este número, a r, es igual a, como dar una vuelta larga. Así que esa vuelta va a servir para recordar que es b elevado a r es igual a a. Eso. Y vamos a ver algunas propiedades de los logaritmos. La primera es la que recién vimos, que era el b, este número, elevado a r, y después todo eso es igual a a. Una segunda propiedad, o estas propiedades, es un resultado de esto mismo que acabamos de ver. Por ejemplo, el primero tengo logaritmo de b de 1 es igual a 0. Si esto lo escribiera, logaritmo de base b, que es cualquier número, de 1 igual a 0, podría también transformarlo a potencia, y sería b elevado a 0, y eso siempre es igual, cualquier número elevado a 0 es igual a 1, y por eso esto vale 1. Lo mismo acá, si yo lo transformo a potencia sería b elevado a 1 es igual a b. Y este de acá sería b elevado a n es igual a b elevado a n. Así que esa es la transformación que es la más relevante en logaritmo. Otra propiedad importante es esta, que yo siempre que tenga un exponente dentro del logaritmo, lo puedo sacar para afuera multiplicando. Entonces, cualquier número que tenga, por ejemplo, logaritmo de 3 elevado a 5, ese 5 yo lo puedo sacar para afuera, multiplicando. Eso también pasa con las raíces. Si tengo una raíz, pasaría para afuera, pero dividiendo, según el índice de la raíz. La más típica es la raíz cuadrada. Entonces, si yo tengo logaritmo de raíz cuadrada de 3, esa raíz puede salir afuera como un medio, logaritmo de 3. Ya que, aunque no lo lleva, no aparece, podría ir un 2 acá como índice. También el logaritmo tiene una base y cuando no tiene nada es porque es de base 10. Sí, no lo he anotado, pero es porque es base 10. Y las últimas propiedades importantes es que cuando hay dentro del logaritmo una multiplicación, yo lo puedo separar en dos logaritmos que tengan la misma base y que se están sumando. Y cuando hay una división, también lo separo en dos logaritmos que tienen la misma base, base b, pero que ahora se van a restar. Esas son las propiedades más importantes de logaritmo. Y con esas se pueden hacer casi todos los ejercicios. Igual el logaritmo es un poco complejo porque es una matemática un poquito más diferente. Y vamos a hacer estos problemas. No son tantos porque normalmente entra un problema nomás de logaritmo en la prueba. A veces, muy rara vez, entran dos. Entonces, en el primero tenemos logaritmo de base un medio de raíz de 2. Hay hartas formas de operar esto, pero como vimos la transformación de logaritmo a potencia, vamos a hacer eso primero. Pero también hay caminos más cortos. Vamos a hacer que todo este logaritmo sea igual a x y lo vamos a transformar en una potencia. Dijimos que la transformación es un medio, que la base del logaritmo elevado al x es igual al raíz de 2. Así que sería un medio elevado a x es igual a raíz de 2.
esa raíz de 2 también yo lo puedo dejar como 2 elevado a un medio. Y ahí se parece más a lo que está a la izquierda. Y es un medio, es lo mismo que 2 elevado a menos uno. Y todo eso elevado a x. Por lo tanto, ocupando las propiedades de potencias, me va a quedar en la izquierda 2 por menos uno por x, que sería menos x. Y todo eso es igual a 2 elevado a un medio. Y cuando tienen las bases iguales, podemos igualar, tienen que ser iguales también los exponentes. Así que tendríamos que tener menos x es igual a un medio. Y multiplicando por menos uno, para quitarle el menos al x, nos quedaría que x es igual a menos un medio, que sería la a. Ya, ese es uno de los caminos que se puede hacer. Vamos a hacer otro camino igual. Lo vamos a hacer aquí. Vamos a ver si nos da muy diferente. Ok, yo les dije que cuando tenía una raíz dentro del argumento, lo podía sacar como un medio para afuera. Así que esto podría quedar como un medio logaritmo de base un medio de 2. Y el 2 también es lo mismo que un medio elevado a menos uno. Logaritmo de base un medio de un medio elevado a menos uno. Y todo eso afuera tiene un medio multiplicado. La propiedad que vimos antes del exponente en un logaritmo es que yo siempre lo puedo sacar para afuera multiplicando, que es lo mismo que hice con la raíz. La raíz es como elevarlo a un medio y lo puedo sacar afuera multiplicando. Así que saldría ese negativo para afuera y me quedaría menos un medio por logaritmo de un medio de un medio. O sea, base un medio y argumento un medio. Y cuando pasa esto, se elimina el logaritmo. Todo esto es igual a uno. No es que se simplifique el un medio con el un medio, sino que todo el logaritmo pasa a ser uno. Y sería la misma respuesta, el menos un medio. Así que ahí estaríamos ocupando las propiedades que vimos antes. Vamos a ver el segundo ejercicio. Yo creo que acá vamos a alcanzar a verlos todos, así que no va a haber problema con eso. Acá tenemos un logaritmo y te piden el valor de m. Cuando la incógnita está acá en la base del logaritmo o en el argumento del logaritmo, lo que vamos a hacer casi el 100% de las veces es transformarlo a una potencia, usando la misma transformación que hemos visto, que es la base del logaritmo elevado al menos 3 es igual al 8 partido 125. O sea, tengo m elevado a menos 3 es igual a 8 partido 125. Aquí este negativo podríamos cambiarlo también, cambiando ambos lados, elevándolos a menos 1. Y así me quedaría este exponente como positivo. Y la fracción de al lado de la respuesta quedaría dada vuelta, porque quedaría 8 partido 125 elevado a menos 1, que sería la misma fracción pero invertida. 125 partido 8. Y ahí podemos sacar raíz cúbica. O también podemos buscar qué número elevado a 3 nos daría 125 partido 8. Y eso es el 5 partido 2. 5 medios. Y eso, raíz cúbica de 125. De hecho, lo voy a anotar. Lo voy a anotar mejor.
Raíz cúbica de 125 es 5. Raíz cúbica de 8 es 2. 5 dividido 2. Y esa sería la respuesta. Hay cualquier duda me escriben nomás o hacen el micrófono porque como no son tantos problemas, vamos a tener tiempo para hacerlos. Ya, acá hay distintas propiedades que hay que saber de los logaritmos. Vamos a ver la primera. Te piden cuál igualdad es correcta. Y en la primera tenemos un logaritmo de 3 más un logaritmo de 5. Vimos esas propiedades. Cuando dos logaritmos se están sumando, se pueden juntar en uno. El logaritmo de 3 con el logaritmo de 5 se pueden juntar. Tendrían que tener la misma base, que es logaritmo de 10, pero se juntarían multiplicándose. 3 por 5. Y acá los suman. Queda 8. Pero en realidad esto es logaritmo de 15. Así que este estaría malo. El segundo es una división de logaritmos. Y aquí no hay solamente una propiedad que es el cambio de base. Pero en el fondo esto no daría 5. No, yo no puedo dividir el 10 con el 2 y juntar simplemente los logaritmos. Pero hay una forma en que quede logaritmo de 5 que hubiese sido logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. Antes la propiedad lo podían juntar en un logaritmo que se estaban sumando, se juntaban en una multiplicación. Y cuando se restan, se juntan en una división. Entonces nos quedaría ahí logaritmo de 10 partido 2, que sería logaritmo de 5. Pero así como está, estaría mal. Así que A y B están malas. Logaritmo de base 2 de 16 es igual a 8. Para seguir practicando, vamos a hacer también la transformación a potencia. Sería 2 elevado a 8 es igual a 16. Y estaría malo. Porque de hecho es 2 elevado a 4 es igual a 16. Así que también estaría mal. Nos quedarían los últimos dos. Y esta es una de las propiedades, la que está en la 4. Que de hecho también lo vimos en el primer problema. Cuando tenemos una raíz, en este caso una raíz cúbica de índice 3, puede salir para afuera dividiendo. Nos quedaría un tercio logaritmo de 7. Así que eso se puede pasar siempre para afuera cuando hay una raíz. También cuando está elevado a un número, por ejemplo, si estuviera elevado a A, yo podría sacar ese A multiplicando para afuera. Así que esa es la que está correcta. Y la última, pues el logaritmo de base 5 de 15 por logaritmo de base 5 de 3 da logaritmo de base 5 de 45. Esto estaría malo porque tiene que ser con un más y no con un por. Cuando hay un más, ahí yo lo junto en una multiplicación. Bien, así que era la D. Vamos a seguir. La 4. Si se considera que logaritmo de 2 es igual a 0,3 y logaritmo de 3 es igual a 0,5. ¿Cuánto sería logaritmo de raíz de 6? Entonces acá nos dan un poco de información que la vamos a tener que ocupar en algún momento, que es el logaritmo de 2 es 0,3 y que el logaritmo de 3 es 0,5. No aparece ninguna base, pero hay que saber que son de base 10. Y lo que nos piden es, ¿cuánto es logaritmo de raíz de 6? Igual que siempre, tengo una raíz, entonces la raíz la puedo sacar para afuera. Cuando es una raíz cuadrada, es como que tuviese un 2, así que va a salir como un medio. Un medio logaritmo de 6.
Y tenemos acá logaritmo de 2 y logaritmo de 3. Así que podemos, este logaritmo de 3 de 6 lo tenemos que dejar en logaritmos de 2 o logaritmos de 3. Así que vamos a seguir, es un medio y 6 es lo mismo que 2 por 3. Y ahí podemos ocupar una de las propiedades del logaritmo, que es separarlo en una suma de dos logaritmos. El un medio queda afuera multiplicando y vamos a tener un logaritmo de 2. Y ya que en una multiplicación va a ser más logaritmo de 3. Logaritmo de 2 es 0,3. Logaritmo de 3 es 0,5. Y ahí finalmente los podemos sumar. Nos daría que 0,8 por un medio. Ir acá abajo, un medio por 0,8 sería la mitad de 0,8, que es 0,4. Ahí estaría. Denme un minuto que quiero ver una cosa cortita. Ya, ahora sí. Estamos ocupando las mismas propiedades todo el tiempo. Así que recuerden eso, cuando hay una raíz la podemos sacar para afuera, como un medio o 1 partido el índice de la raíz. Y también que si tenemos una multiplicación, lo podemos separar en dos logaritmos que se suman. Y si es una división, lo podemos separar en dos logaritmos que se restan. Y eso también se puede ocupar de forma contraria. Si están restándose dos logaritmos, los puedo juntar en uno. Si se están sumando, también los puedo juntar en uno. Y lo otro importante es saber ocupar la propiedad de transformar un logaritmo a una potencia. Por ejemplo, acá lo voy a transformar, aunque no es lo que piden, pero yo podría transformar esto en un logaritmo que tiene base 10, sería 10 elevado a 0,3 es igual a 2. Ya esto no va a ser necesario en este problema, pero es bueno saber que puedo transformar los logaritmos en potencia. Vamos a borrar y vamos a ver qué nos piden acá. Dice, si se considera logaritmo de base 10 de 2 es igual a 0,3, ¿cuál es el valor del logaritmo de 5? Entonces este logaritmo de 5 lo tengo que transformar para que me quede un logaritmo de 2 de alguna forma. No es un ejercicio largo este, pero podría ser un poco enredado. Tengo logaritmo de 5 y necesito hacer aparecer un 2. 5 es lo mismo que logaritmo de 10 dividido 2. Así que eso sería también lo mismo que logaritmo de 5. Y ahí apareció un 2. Este logaritmo tiene una división, así que lo podemos separar en 2. Logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. El logaritmo, cuando no tiene ninguna base, es de base 10. Y cuando la base es igual al argumento, el resultado es 1. Así que todo eso, logaritmo de 10 será 1. Menos logaritmo de 2, que es el número que nos dieron, que es 0,3. Así que sería 1 menos 0,3, que sería 0,7. Súper. Así que manejando bien las propiedades, se van a dar cuenta que los problemas no son tan largos en logaritmo. Acá te dicen, si logaritmo de 2 es igual a m, logaritmo de 3 es igual a n y logaritmo de 5 es igual a p, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual al logaritmo de 36 partido raíz de 5? Y todas las respuestas están en m, n y p. Así que tenemos que dejar este logaritmo
de 36 partido raíz de 5 en cosas que solamente tengan 2, 3 o 5. A ver, ¿qué podemos hacer al comienzo? Acá tenemos una división, así que podríamos separar los dos en dos logaritmos que se están restando. Así que tendría un logaritmo que es de base 10 del numerador, que sería 36, menos el logaritmo de base 10 del denominador, que sería raíz de 5. Ok, el raíz de 5 lo puedo sacar para afuera, y también 36 es lo mismo que 6 elevado a 2. Así que ese 2 que está acá, elevando, también lo podría sacar afuera. Bueno, y acá ponemos un medio de logaritmo de 5. Y ya encontré un primer valor. Transformé una parte en un logaritmo de 5, y el logaritmo de 5 nos dijeron que era p. Así que ahí ya tengo la primera transformación. Este 2 puede pasar para afuera multiplicando, y me quedaría 2 por logaritmo de 6, que ya vimos que era lo mismo que poner 2 por 3, y la gracia es que tenemos el logaritmo de 2 y el logaritmo de 3. Y todo eso menos un medio, y acá podemos transformar el logaritmo de 5 en p. Logaritmo de 2 por 3. Aquí hay que tener ojo que cuando separe el 2 por 3 en dos logaritmos, el 2 que está acá afuera multiplicando va a multiplicar a los dos elementos, al logaritmo de 2 más el logaritmo de 3. Y aquí ya todo es igual, es un medio de p. Y logaritmo de 2 y logaritmo de 3 era m y n. Así que tenemos 2 por m más n menos p partido 2. Y va a haber que buscar una alternativa que esté correcta, y sería la A. Ya este problema era un poco más largo, pero si se fijan, las propiedades es la misma. Es separarlo al máximo y después hacer el intercambio según lo que nos dieron. Muy parecido al problema anterior, aunque el anterior era mucho más corto. Vamos a ver el 7. Ya este es un poco más difícil, ya que nos dan dos elementos también. Nos dicen que el logaritmo de raíz de m es p, y que el logaritmo de b elevado a 5 es q. Y nuevamente nos piden un elemento, logaritmo de raíz de mb. El tema distinto acá es que los elementos que nos dan, que los voy a hacer en rojo, por ejemplo, el logaritmo dice raíz de m es igual a p. Entonces deberíamos adaptar un poco esto para que nos quede más amigable el problema. Que quizás este no es necesario adaptarlo, pero el otro sí lo vamos a adaptar. ¿Por qué no es necesario adaptarlo? Porque primero yo este logaritmo que tengo acá, que es el que nos piden la respuesta, yo lo puedo separar en dos. Tengo logaritmo de raíz de m por raíz de b. Y ahí estarían multiplicándose los dos logaritmos, los dos elementos, y los podría separar en logaritmo de raíz de m más logaritmo de raíz de b. Y ahí en este caso podría separar todo esto en p, que esto va a ser p. Y lo que tengo que sacar es el otro, logaritmo de raíz de b. Pero, vamos a hacer algo que sirve en general. En todos los caminos nos va a servir más hacer otra cosa.
Y solamente por eso lo voy a hacer así en este caso. Voy a intentar dejar todo esto como logaritmo de m solamente. Así que voy a sacar la raíz, que pasaría afuera como un medio. Nos quedaría un medio por logaritmo de m. Y ese 2 puede pasar multiplicando para el otro lado. Y nos quedaría logaritmo de m es 2p. Y ahí se parece a los problemas anteriores, que nos dan el logaritmo de una letra igual a algo. Y en el segundo nos dicen logaritmo de b elevado a 5 es igual a q. Y ese 5 que está en el exponente también lo puedo sacar para afuera multiplicando. Nos quedaría 5 logaritmo de b es igual a q. El 5 lo puedo pasar dividiendo para el otro lado y nos queda por fin logaritmo de b solo es igual a q dividido 5. Y en el problema final, en la pregunta, vamos a intentar dejar un logaritmo de b y un logaritmo de m. Así que vamos a hacer la respuesta a esto. La raíz la puedo sacar para afuera como un medio. Y nos queda logaritmo de m por b. Tenemos una multiplicación, así que la podemos separar en sumas de dos logaritmos. Entonces tengo un medio por logaritmo de m más logaritmo de b. Y por fin puedo hacer el intercambio. Logaritmo de m es 2p, que lo tengo acá, y logaritmo de b es q partido 5, que lo tengo ahí abajo. Y todo esto multiplicado por un medio. Y ahora el un medio va a multiplicar a cada elemento, que eso se llama propiedad distributiva. Sería por este y por este. Y nos quedaría un medio por 2p, se eliminarían los dos y nos queda simplemente p. Y en el otro nos quedaría q dividido 10. Y esa sería la respuesta, la A. Eso también. Este de los que hemos visto es el más largo porque no te dan la información de forma tan explícita. A ver, ¿qué tenemos acá? Nos piden, nos dan distintos elementos. Logaritmo de raíz de 10 es p. Logaritmo de base q de 27 partido 64 es menos 3. Y logaritmo de base un tercio de r es igual a menos 2. ¿Y cuál es el valor de PQR? Entonces tenemos que sacar cada elemento. Tenemos que sacar P, Q y R. En el primero, el más sencillo, tengo una raíz dentro del logaritmo, así que puede salir como un medio. Vamos a tener un medio de logaritmo de 10. Y acá cuando el logaritmo no tiene base, es de base 10. Y cuando la base es igual al argumento, todo el logaritmo es igual a 1. Así que todo lo de acá es 1. Y nos quedaría que P es igual a un medio. Así que ese sería el primer elemento. El segundo, la incógnita está en la base. Y cuando nos pase esto, vamos a transformar el logaritmo a una potencia. Cuando tenga la incógnita en la base o en el argumento. El argumento es lo que está dentro del logaritmo. Entonces, esto es lo primero que vimos, que era q en este caso, elevado a menos 3, nos da 27 partido 64. Entonces tenemos q elevado a menos 3 es igual a 27 partido 64. Elevamos nuevamente los dos lados por menos 1, nos queda q elevado a 3, y todo eso va a hacer girar la otra
la otra fracción y nos quedaría 64 partido 27 y después le sacamos la raíz cúbica. Y eso sería que q, raíz cúbica de 64 es 4 y raíz cúbica de 27 es 3. Entonces ya tengo dos elementos, el p y el q. Y nos faltaría el último que es el r. Vamos a hacer un espacio acá. Y el r también dice logaritmo de base un tercio de la incógnita que es r es igual a menos 2. Y nuevamente lo transformamos a potencia. Un tercio elevado a menos 2 es igual a r. Si el exponente es negativo, lo giramos y nos va a quedar el exponente positivo. Pasaría a ser 3 elevado a más 2. Y 3 elevado a 2 es 9. Así que ahí tendríamos los tres elementos. Por último, P por Q por R sería un medio por 4 tercios por 9. Y acá hay que simplificar lo que se pueda. Por ejemplo, el 2 con el 4 se pueden simplificar por 2 y nos va a quedar un 2 arriba y acá un 1. Y el 3 con el 9 se pueden simplificar por 3, nos queda un 1 abajo y un 3 arriba. Y arriba nos quedó 1 por 2 por 3, que es 6. Y abajo nos quedó 1 por 1, que es 1. Así que la respuesta es 6. Ya este problema es súper completo en el caso de los logaritmos. Así que entendiendo bien cómo hacer este problema, van a andar súper bien con la pregunta de logaritmos. Y creo que quedan solamente dos problemas. Sí. El siguiente dice, si b es igual a logaritmo de base 2 de a, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? La primera dice, si a está entre 0 y 1, entonces b es menor que 0. Miren, lo que podemos hacer para analizar un poco esto es transformarlo a potencia, que ahí se ve quizás de forma más clara. Ahora el logaritmo está girado, pero es lo mismo de siempre. En la base del logaritmo, el 2 elevado a b es igual a a. Así que es 2 elevado a b es igual a a. Y nos dicen, si a está entre 0 y 1, ¿ok? O sea, este valor está entre 0 y 1, b tiene que ser negativo. Y eso estaría incorrecto. Porque si a... Ah, no, 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 no. Si b es negativo, sí, no, eso estaría correcto. Si b es un número negativo, por ejemplo, menos 1, el resultado va a ser un medio. Así que son valores positivos, pero que están entre 0 y 1. Si b fuera, por ejemplo, menos 2, también esto sería un cuarto. Así que la también está dando positivo, siempre va a dar positivo, pero el tema es que va a ser números que se acercan al 0, entre 0 y 1. Así que la primera sí está correcta. La segunda te dicen que b es mayor a 1. O sea, tenemos que, si el exponente es mayor a 1, entonces a es mayor que 2. Y eso también está correcto. Porque si 2 elevado a 1 es 2, cualquier 2 elevado a un número un poquito mayor, 1,1, va a ser un número mayor a 2. Así que efectivamente este también está correcto. Y por último, dicen que si a es raíz de 32, b es 2,5. A es raíz de 32. Podríamos usar ahora sí
problema original que dice que b es igual a logaritmo de base 2 de a, que en este caso va a ser raíz de 32. Cuando tengo una raíz la puedo sacar afuera como un medio y me queda el logaritmo de base 2 de 32. Y 32 yo lo puedo escribir como 2 elevado a 5. Este exponente puede salir para afuera multiplicando y nos va a quedar 5 medios por logaritmo de base 2 de 2, que cuando pasa eso, todo eso es 1. Así que la respuesta es 5 medios, que 5 medios es lo mismo que 2,5. Así que también está buena. Era 1, 2 y 3. Igual se puede haber hecho por esta vía. Hubiese sido 2 elevado a 5 medios. Y ahí lo hubiésemos tenido que sacar para ver si era raíz de 32. Y ese partido 2 es lo mismo que raíz de 2 elevado a 5, que es 32. Así que también estaba bueno. Y el último. Dicen, sea P, Q y R números mayores que 1. ¿Ok? Y tenemos que logaritmo de 5, base 5, de raíz de P, es mayor que logaritmo de 4 de Q, y también eso es mayor que logaritmo de base 3 de 2R. Entonces se cumple que aquí podríamos transformar un poquito los números. Por ejemplo, ese raíz lo podemos dejar como un medio, logaritmo de base 5 de P, eso es mayor que logaritmo de base 4 de Q, y el último logaritmo de base 3 de 2R. Bueno, que se podría haber separado este en dos. Logaritmo de R más logaritmo de base 3 de 2. Nos piden la relación entre P, Q y R. Cuando yo tengo una base cada vez más grande, el número completo va a ser más pequeño. Es como lo que pasa con los denominadores, que cuando el numerador es grande y el denominador es pequeño, el número es mucho más grande que si el numerador es pequeño y el denominador es grande. Aquí pasa lo mismo. Cuando la base del argumento es grande, el número total tiene que ser más pequeño, todo este logaritmo. Entonces, si P, a pesar de que la base lo está achicando, es el número más grande, y hecho, también se lo multiplica por un medio, o sea, lo estoy dividiendo por 2, y aún así, el elemento más grande es porque P es el mayor acá. P es un número grande. Q, al contrario, tiene base 4. Es una base un poco más pequeña, y sin embargo, igual es más chico que P, que el logaritmo de base 5 de P. Así que este Q va a ser más pequeño. Y el último es el de R, que R tiene la base más pequeña, así que tendría las posibilidades de ser el número más grande. Sin embargo, es el más pequeño de todos. Y de hecho se está multiplicando por 2, o sea, estoy intentando agrandar el argumento. Y aún así sigue siendo un número chico. Así que R vendría a ser el número más pequeño. Y esta respuesta sería PQR, la A. Quizás este es el problema más difícil porque hay que sacarlo un poco por lógica y saber que cuando la base del argumento es más grande, el logaritmo completo va a ser más pequeño. En cambio, cuando el argumento, que es lo que está dentro del logaritmo, es más grande, ahí sí el logaritmo completo es más grande. Y eso sería, ahí están las respuestas, son los últimos problemas de los últimos años, que normalmente ha entrado uno o dos problemas solamente. Y eso nada que ver,
vamos a ver un poco las propiedades y con eso terminamos. Vimos la primera, que es la más típica y la que se usa más, que cuando tengo un logaritmo lo puedo transformar a una potencia. Y es siempre así, la base del logaritmo elevado por el resultado, por el r, es igual a este elemento, que se llama argumento. Usando esa misma propiedad podemos llegar de conclusión a todas estas, que igual si van a dar la M2 es bueno aprendérsela, que es cuando la base es cualquier número y es de uno, eso va a ser igual a cero. Esta es súper importante, de hecho lo ocupamos harto, que cuando la base es igual al argumento, todo esto es uno. Y esta es importante, pero igual se puede aprender así. Yo puedo sacar el n porque es una potencia y después veo que el logaritmo de b es siempre uno y por eso me da n. De hecho, la siguiente propiedad es la que les dije recién. Cuando tengo un número, un exponente, lo puedo sacar afuera multiplicando. El otro que ocupamos harto y que apareció harto son las raíces. Y la raíz la puedo sacar afuera dividiendo por el índice de la raíz. Y acuérdense que el más típico es la raíz cuadrada. Y esa saldría como un medio del logaritmo de a. Lo siguiente es que si tengo una multiplicación, dentro de un logaritmo lo puedo separar en dos logaritmos que tienen la misma base y que se están sumando. Y en la división, lo mismo, pero se van a estar restando. Y estas dos propiedades hay que manejarlas bien desde la multiplicación, en separarlo en dos, pero también en unirlos, porque hay problemas donde te piden eso, unir dos logaritmos que se están sumando en uno solo. Y esas son las propiedades más importantes. Y aunque el logaritmo es un poco enredado, igual si uno maneja las propiedades van a ver que los ejercicios no son tan largos. Así que eso chicos,